Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ángela María Sánchez y en esta ponencia quiero compartir con ustedes los avances y los hallazgos de mi investigación doctoral, la cual titulé La física en tanto práctica sociocultural, un cuerpo sumergido en la experiencia y en la vida escolar. Esta la desarrollé en el marco del doctorado de Ciencias de la Educación y a partir de esta busqué otras formas de reconocer eh, la presencia de la física en los contextos cotidianos poniendo atención en la vida de mis estudiantes, cómo caminaban, cómo subían pendientes, cómo se equilibraban al desplazarse por la escuela, jugaban en el patio, poniéndome a pensar la física como una práctica sociocultural. Este trabajo nace de una inquietud que ha estado presente en mi experiencia como docente de física, dado que en muchos contextos escolares se presenta como un saber abstracto, lejano, difícil, asociado a fórmulas, procedimientos matemáticos o aplicación en ejercicios concretos. Esta forma de enseñanza no es que se encuentre, no es que esté mal, sino que está limitada y al desconectar el conocimiento científico de la vida cotidiana, del cuerpo y de los contextos que se habitan. Lo que en el aula se hace visible cuando las estudiantes reconocen fenómenos físicos en sus experiencias cotidianas, aún sin nombrarlos. Por ejemplo, ellas pueden hablar del cansancio cuando están haciendo un ejercicio, cuando suben la escalera, cuando cambian su velocidad al correr, el equilibrio cuando están caminando en alguna superficie irregular o el esfuerzo cuando tengan que mover un objeto, pero no siempre lo relacionan con sus vivencias con conceptos físicos como fuerza, energía, movimiento o estabilidad. Desde aquí sale mi pregunta, la pregunta que orientó mi investigación. ¿De qué manera la física, un segundito que no me quiere pasar, de qué manera la física se hace presente como práctica sociocultural, se hace presente en instituciones educativas de Medellín? Esa pregunta me permitió desplazar la mirada al pasar del aula al cuerpo, del concepto al recorrido y de la fórmula a la práctica. En mi investigación me interesé por observar el conocimiento científico, cómo se mueven los cuerpos en los espacios, en los objetos. En este sentido, la física fue apareciendo como un saber que circula, se encarnó y se fue resignificando en las prácticas cotidianas. Por eso esta investigación se articula con tres ejes del Congreso: el eje de tecnologías y educación, porque amplía la comprensión de las mediaciones pedagógicas más allá de lo digital, incluyendo el cuerpo como ese territorio de mediación del conocimiento. En el eje de innovación docente, al proponer otras formas alternativas de enseñar y comprender la física desde experiencias situadas, al permitirme recorrer espacios como los parques, el barrio y nuestra propia institución. Y el eje de sociedad de conocimiento, porque me permitió preguntar qué saberes cuentan como conocimiento y de qué manera se produce en los contextos escolares en concretos. El marco teórico yo lo establecí en tres ejes. El primero, el cuerpo, la práctica y el territorio. Aquí el cuerpo, además de entenderse como un receptor de información, también es una sede de percepción, memoria y registro y producción de sentido. Desde la etnografía encarnada que me la propuso, que como la propone Patricia Sieri, el cuerpo del investigador y de las participantes no quedan por fuera del proceso de investigación. Por el contrario, son parte central de la construcción del conocimiento. La práctica la retomo con la idea de que la idea de una práctica como una acción situada, donde se articulan los saberes, las normas, los gestos, los hábitos y las formas de relacionarnos. Desde esta perspectiva, la física no se limita a un contenido que aparece en el tablero o en los libros, más bien se expresan las acciones corporales que son concretas. Y con respecto al territorio, la escuela no se entiende solo como ese escenario físico donde ocurre la clase, además se entiende como un espacio que se vive. Aquí las escaleras, los patios, los corredores posibilitaron la aparición de las relaciones entre la física y los aspectos culturales. Metodológicamente, mi enfoque fue cualitativo, orientado por la etnografía encarnada propuesta por Patricia Sherry.
una propuesta una perspectiva que en mi trabajo de campo buscó comprender cómo el conocimiento se producía a partir de la experiencia, el movimiento, en la percepción corporal y la relación situada con el espacio. Esto me implicó reconocer que el cuerpo es una vía de registro, de comprensión e interpretación. Por ello, como investigadora, también me involucré en la experiencia de campo, caminé, percibí con ellas, hice todo lo que ellas también hacían para registrar los gestos y las sensaciones en cada uno de los desplazamientos, permitiéndome reconocer cuando ellas hacían pausa, cómo nos desplazábamos, la forma en que los estudiantes habitaban nuestros propios espacios. Desde ahí la investigación fue describiendo lo que iba ocurriendo al tiempo que intentaba reconocer cómo la física se hacía visible en las prácticas corporales, especialmente espaciales, sensibles de la vida escolar. En el contexto de la investigación fue la institución educativa Santa Juana del Estonac, una institución ubicada aquí en la ciudad de Medellín. Es una institución de carácter femenina en la que los espacios, convertimos nuestros espacios, aulas, patios, pasillos, zonas verdes, en lugares de encuentro. Y fueron asumidas como esos escenarios físicos y a su vez como esos territorios donde vivimos y donde fue posible reconocer desde las experiencias físicas cómo iba apareciendo la física. Las participantes de esta investigación fueron las estudiantes de noveno, décimo y once, quienes hicieron parte de las experiencias vividas. Y a partir de estas, ellas lograron identificar en lo que ellas iban haciendo, fue identificando la velocidad, la energía, eh, fenómenos físicos que casi siempre nosotros los nombramos en el aula. La ruta metodológica yo la pongo en tres acciones: recorrer, sentir, registrar e interpretar. Recorrer porque nos permitimos el movimiento que nos hizo posible hacer visible la física en los espacios escolares. Sentir porque nuestro cuerpo fue registrando las variaciones, el esfuerzo, el equilibrio, los cambios de temperatura, de velocidad o la misma tensión que iba cuando cambiamos de superficie. Registrar porque esos gestos y esas percepciones se convirtieron para mí en datos. Interpretar porque no solo el propósito era describir lo vivido, sino comprender cómo esto le iba dando sentido a la física en los procesos escolares. Se me pasó. Segundito. Bueno, el trabajo de campo lo desarrollé en tres acciones. El primero, en recorridos situados. Con las estudiantes caminamos por los diferentes espacios de las instituciones y los alrededores, prestando atención a los fenómenos como el equilibrio, el esfuerzo, la velocidad y los apoyos con el cuerpo y los cambios de ritmo. La segunda acción fue mapear la física. Después de haber hecho los recorridos, las estudiantes iban representando dónde aparecía la física en la experiencia en lugares como el patio, las escaleras, parques que visitamos y que son espacios que normalmente no son vistos como espacios de aprendizaje científico. Y la tercera acción fue un cierre reflexivo en el que conversamos de lo vivido, qué sintieron, qué se recordó, cómo se comprendía la física y cómo se cambiaba su interpretación de la misma. Un aspecto importante de esta metodología es que el dato no se buscó en lo que decían las estudiantes, sino cómo lo dijeron y cómo lo fueron haciendo. Por ejemplo, ellas iban manifestando un gesto de apoyo para sus compañeras, una pausa cuando subían una pendiente, una comparación entre dos recorridos, una expresión corporal de cansancio que podían convertirse en indicios para interpretar cómo la física se hacía presente en las experiencias escolares en las que nos sumergimos. Los hallazgos que presento permiten reconocer algunos aspectos claves para mi investigación. El primero es que la física aparece como una experiencia antes de ser nombrada como un concepto. Las estudiantes vivían la fuerza, el movimiento, el equilibrio, la energía, antes de identificarlos con un lenguaje formal de la física. Eso es importante porque muestra que el aprendizaje no comienza necesariamente en una definición conceptual, sino que hay una relación sensible con el mundo. El segundo hallazgo es que el recorrido permite reconocer las relaciones entre la fuerza, la velocidad y el equilibrio y la energía y la materialidad. Al caminar por la escuela o al subir las escaleras o al desplazarnos por las diferentes superficies, las estudiantes empezaron a establecer una relación entre el cuerpo y los fenómenos físicos. El tercer hallazgo es que el cuerpo funciona como un instrumento de integración. Em,
porque ellas se permitieron comparar de manera sensible, recordar, adaptarse y comunicar lo que iban sintiendo. Por ejemplo, una estudiante no podía calcular matemáticamente lo que era una fuerza, pero sí podía llegar y decir qué recorrido le requería mayor esfuerzo o dónde su cuerpo tenía que acomodarse porque al subir la velocidad era menor o al bajar la velocidad les iba a aumentar. Y el cuarto hallazgo es que los espacios escolares dejan de ser un simple fondo y se convierten en mediadores del conocimiento científico. La escuela aparece como un territorio donde la física se materializa en las escaleras, en los objetos, en los diferentes recorridos y las relaciones que se establecieron con ellas, con sus compañeras al realizar los ejercicios que nos proponíamos. Y para finalizar, quisiera argumentar la idea central para esta ponencia. Comprender la física como una práctica sociocultural permite cuestionar la idea de una ciencia neutral, descontextualizada y separada de la vida cotidiana. También permite tensionar una tradición en que la física ha sido históricamente asociada a lo universal, a lo abstracto y lo racional, dejando en segundo plano las experiencias corporales, sensibles y situadas. Desde esta investigación, la física puede entenderse como una forma de relacionarse con el mundo y puede entenderse como esta relación involucra cuerpos, territorios, materialidades, afectos, memorias y prácticas sensoriales en la misma escuela. El aporte metodológico está en mostrar que la etnografía encarnada amplía aquello que puede considerarse como un dato en la educación científica. Aquí la importancia de la respuesta escrita o las explicaciones formales, pero además los gestos, los desplazamientos, las sensaciones y los silencios son unas formas de habitar estos espacios. El aporte pedagógico eh, consiste en mostrar cómo las experiencias favorecen la comprensión y la participación en la enseñanza de la física. En lo epistémico, en la física puede leerse como una práctica cultural, no únicamente como una ciencia multidisciplinar. Y finalmente, esta investigación invita a pensar que enseñar física no solo es explicar las leyes, resolver ejercicios, también es abrir condiciones para que los y las estudiantes reconozcan que sus cuerpos, sus recorridos y sus formas de habitar la escuela ya están en relación con los fenómenos físicos. Muchas gracias.